Las dimensiones es un tema que con la ayuda del Señor también vamos a colocar en la escuela, pero con mayor profundidad, porque vamos a hablar las dimensiones de la jerarquía. Hoy vamos a tocar parte de esto, pero ya la escuela tiene que ver con mayor profundidad, que vamos a estar tocando, si Dios permite, más adelante en las dimensiones de la jerarquía, porque cada jerarquía es una dimensión. Principados es una dimensión, gobernadores es una dimensión, potestades es una dimensión y huestes son diferentes tipos de dimensiones. Y según los diferentes tipos de dimensiones, es el grado que nosotros tenemos que estar capacitados para alguna dimensión. Eso lo vamos a ver en la escuela. Solamente le digo una pincelada y hoy vamos a hablar parte también que les va a ayudar a entender este mundo real sobre las dimensiones. Las dimensiones siempre las vamos a tener. Siempre van a estar en todo nuestro caminar, en toda nuestra vida, en todo lo que hagamos. Siempre van a haber alguna dimensión que nosotros tenemos que ir creciendo, ir madurando e ir escalando. La idea de cada fase que vivamos son para poder crecer, para poder madurar y hacer las cosas mejor. Cuando hablamos de dimensiones, son lugares intermedios donde ahí podemos nosotros llevar a un crecimiento espiritual en lo que recibimos. Según la velocidad que recibas, serás invisible a las tinieblas. Qué importante esto. Según la velocidad que tú recibas, o su gloria, o su mover, o su poder, es donde nos va a hacer y nos va a llevar a campos invisibles. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo como las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Mire qué interesante aquí, porque habla la imagen del Dios invisible. Antes que cuando no había nada, cuando no había creación, cuando no habían serafines, no había soles, luna, estrella, planeta, estaba el Elión, que es el Dios altísimo del Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Elión, el original, y ahí era Él. Yo soy el que soy. Él era Él. Y Él estaba en un lugar invisible. Y dice que fueron creadas en Él todas las cosas, visibles e invisibles. Mire qué importante en esto, porque dice que fueron creadas todas las cosas. ¿Cómo es posible que algo que no se ve ya fue creado? Eso nos deja mucho que pensar. No sé si usted lee bien ese texto, pero a veces lo leemos tan rápido que no lo entendemos. Dice que el Señor creó todas las cosas. Creó lo visible y creó lo invisible. Sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Qué importante este texto, porque hoy, al hablar sobre dimensiones, ya podemos visualizar que Dios estaba en una dimensión invisible. En esa dimensión invisible, Él comienza a hacer otra dimensión visible, otra dimensión. Y cada uno de esos lugares son manifestaciones de gloria, de poder y de operaciones, porque el Señor empieza a crear de lo invisible, empieza a hacer todas las cosas visibles. Ahí empieza la creación. Y cuando empieza Él a crear, empieza a hacer un hábitat. ¿Por qué el Señor primeramente hace hábitat? Porque no puede hacer un pez sin hacerle su hábitat. No puede hacer el hombre sin hacerle la tierra. No puede hacer un árbol sin hacer una tierra que críe raíces. Entonces todo esto nos ayuda mucho a entender que cuando Dios también hizo las creaciones de serafines, querubes,
arcángeles y ángeles, antes de él crearlo, le hizo un lugares para ellos, dimensiones, hábitat, para que ellos tuvieran, porque cada uno tiene su lugar. Los principados, gobernadores, huestes que están también en el cielo, porque también hay huestes en el cielo espirituales. Antes de crear una creación, Dios le hace un lugar para que ellos moren, para que ellos habiten. Hechos 12:6 nos dice: cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro, que estaba durmiendo entre los soldados, estaba Pedro encadenado y con guardas, y delante de la puerta custodiaban la cárcel. Cada guardia, habían guardias que estaban resguardando a Pedro. Pedro esa noche lo iban a matar. A Pedro lo iban a matar por seguir al maestro. Era tiempo de persecución. Era tiempo en que los discípulos estaban escondidos. A otros arrancaron. Mucha gente se quedó en Jerusalén. Otros empezaron a esconderse. Y los discípulos estaban escondidos. Y a Pedro lo toman prisionero también y lo llevan a la cárcel. Y en esa noche Herodes lo iba a sacar esa misma noche a Pedro para matarlo. Pero mire lo bonito que hace el Señor. Por eso es que a veces cuando nosotros veamos una situación de cárcel, de cadenas, no es de muerte, sino que ahí Dios quiere glorificarse. Pero nosotros, como vemos con nuestros ojos, como siempre vemos lo que estamos visualizando, nos preocupamos porque estamos en la cárcel, porque estamos encadenados, porque estamos preguntando qué pasó aquí, yo no te sirvo, yo no busco de Dios, qué pasó, y no entendemos que a veces son planes para nuestro crecimiento. ¿Planes para qué? Para llevarnos a otras dimensiones, para llevarnos a un crecimiento, para llevarnos a una madurez. Entonces Pedro estaba en la cárcel producto de la persecución. Pero mire lo que sucede, que aparece el ángel de Pedro. Aparece un ángel en Hechos 12:6, y cuando Herodes iba a sacarle aquella misma noche, ahí ya menciona claramente que lo iba a sacar para matar, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. O sea, en cada puerta habían guardas o guardias. Y esos guardias estaban custodiando a Pedro. Y mire qué interesante que ahí dice que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas. O sea, Pedro no solamente estaba libre en la cárcel, sino que estaba encadenado. Y habían los guardias que lo estaban vigilando. Esos guardias no podían quedarse dormidos. La ley era así en Roma, que si se escapaba un prisionero, los soldados pagaban con su vida. Entonces los soldados no es que no vieron a Pedro salir, es porque Dios permitió una ceguera espiritual, que no lo vieran. No es que se quedaran dormidos, pero ellos estaban despiertos, su función era eso. Recuerda de Pablo y Silas también, cuando se hubo el terremoto y se abrieron las cárceles y el soldado tomó su espada para matarse, porque él sabía que si escapaba un solo preso lo iban a matar a él, porque la responsabilidad era de él. Y se escucha de adentro del fondo una voz: no te hagas nada porque estamos todos aquí. Y ahí fue lo que sucede cuando estaban adorando. Mire lo importante que es la adoración. La adoración corta cadenas. Habían 4 grupos entonces de 4 soldados, cada uno que vigilaban aquella cárcel. 4 por 4, 16 guardias. 16 guardias romanos. Pero en esa noche aparece el ángel y le habla a Pedro y lo toma y le dice: Pedro, levántate. Eran 16 guardias. Y Pedro empieza a avanzar. Y mire qué interesante, que recuerde que él estaba encadenado. ¿Cómo se cortaron las cadenas? ¿Te has hecho esa pregunta? El poder de Dios. Porque el poder de Dios hace cortar las cadenas. El ángel vino para ayudar a Pedro, porque esa misma noche, si no se presenta el ángel, a Pedro lo matan esa misma noche, porque Herodes ya lo había determinado. Esa misma noche lo iba a mandar a matar. Pero vino el ángel
¿Cómo el ángel sabía que lo iban a matar a Pedro? Ahí entra la omnisciencia de Dios, el poder de Dios. Y Pedro es quitada sus cadenas y comienza a caminar. Primera puerta, segunda puerta, tercera puerta, hasta llegar a la puerta de hierro. Imagínense una puerta de hierro. Y esa puerta de hierro es la que daba a la calle. La última era la puerta de hierro. Y todas las puertas estaban cerradas. No es que la puerta quedó entre media abierta o entró alguien y Pedro salió. Lo iban a ver. Mire qué interesante que como Dios hace aquí, que Él permite una dimensión de Pedro que no lo vieran. Es una dimensión de lo invisible. Recuerde que Dios creó lo visible o lo invisible y lo visible. Dios crea primero lo invisible y lo visible, o sea, todo Él tiene un control. Y si Él creó, como a Pedro, una creación, con mayor razón lo puede hacer invisible. Lo hizo con Pedro. Y Pedro caminó, las cadenas desaparecieron. Caminó primera puerta, segunda puerta, tercera puerta. Ningún guardia, habían 16 guardias viendo aquel lugar, 16 guardias que la responsabilidad de ellos era velar por todos los prisioneros, hasta que llegó a la última puerta Pedro con el ángel, porque el ángel lo llevaba, y Pedro pasó esa puerta. La pregunta es cómo pasó las 4 puertas, porque Pedro no tenía las llaves de las rejas. Mire qué interesante, todo lo que ya estamos profundizando solamente en eso. No solamente se quitaron las cadenas, sino que Pedro tenía que ir en cada una de las puertas de fierro, cárcel. ¿Cómo pasó entonces Pedro esa puerta? ¿Cómo pasó una segunda puerta de fierro? Una tercera, ¿cómo pasó al último esta puerta de hierro? Ahí aplica, la materia no es nada para el Creador. Dios permitió que Pedro entrara en un cuerpo diferente. Hay 4 tipos de cuerpos. Vamos a estar analizando algunos. Entonces, Dios permite que el cuerpo de Pedro, el cuerpo de Pedro, de este cuerpo muriente de carne, ya no sea molécula, sino que pasa a ser un cuerpo espíritu o espiritual. Y ese cuerpo espiritual fue que Pedro cortó las cadenas, pasó primera puerta, ni siquiera abrió. Recuerden que todas las puertas estaban cerradas. Ni siquiera los guardias lo vieron, hasta que llegó a la puerta de hierro. Y la puerta de hierro también la traspasó. Mire qué interesante todo eso, porque la profundidad que estamos dando ya en esto es muy bueno el Señor y su poder es extraordinario. Es impresionante. Jesús entonces se aparece luego a los discípulos. Esto también sucede. Juan 20, verso 19. Cuando llegó aquella noche, en aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas. Recuerde que era tiempo de persecución, todo el mundo estaba con miedo, los discípulos estaban escondidos. Y mientras los discípulos estaban escondidos, las puertas estaban bien cerradas, aparece Jesús. Y dice que estaban todos reunidos por miedo a que los judíos, por miedo de los judíos que vino ahí el Señor, y aparece Jesús. Todos estaban con miedo. Todos estaban escondidos porque sabía que era tiempo de persecución y podían matarlo. Entonces, imagínese usted ese escenario. Todos asustados, con miedo, quietos, no hacían ruido, todos quietitos. Y las puertas estaban, dice, bien cerradas. Pero aparece el que no pasa puerta. Aparece el que no necesita golpear. El creador de la puerta, el creador de la materia aparece y se presenta a ellos, se gana en medio de ellos y le dice, pasa vosotros. Yo me imagino la cara de ellos cómo habrán quedado asustados. Si ya estaban asustados, Jesús no le ayudó mucho, porque se gana en medio de ellos, aparece de la nada y le dice, pasa vosotros. Yo creo que si llegara a aparecer una expresión o algo, una situación así, yo creo que a alguno le da un ataque cardíaco, porque se apareció de la nada. Y mire qué interesante que los discípulos siguieron tranquilos. ¿Por qué? Porque era un tiempo en que esto se daba mucho. Hay libros del Evangelio que no dan gran profundidad, pero en la Escritura, al poder analizar, es que era normal todo esto. Incluso Pedro
Pedro, cuando salió de la cárcel, de aquel lugar, fue donde estaban los discípulos, ahí mismo donde se apareció Jesús. Y golpeó la puerta. Y dijo: soy Pedro, ábranme, soy Pedro. Y estaban todos también con temor, con miedo: soy Pedro. Y había una sirvienta llamada Rode. Y Rode escuchó y reconoció la voz de Pedro. Y ella dijo: es Pedro que está golpeando. Y uno de los discípulos dice: no, mujer, no es Pedro, es su ángel. Ahí hay algo impresionante. ¿Por qué este discípulo dijo que era su ángel? Era la voz de Pedro. Pero el discípulo dijo: no es Pedro, es su ángel. Aquí hay mucha profundidad, porque el ángel, escuche esto, el ángel de Jehová, el ángel que nos guarda, que nos protege, adquiere la forma del que lo cuida. ¿Lo digo o no? El ángel que te guarda, que te cuida, adquiere la forma del que lo cuida. Porque el ángel, de tanto tiempo guardarte, protegerte, va adquiriendo la forma del que cuida. Y menos mal que de ahí quedaron ocultos esos términos, que antes el ángel se presentaba en cualquier persona y adquiría la forma de ellos. Por eso dicen: no es Pedro, no es Pedro, mujer, es su ángel. Porque reconocieron la voz, porque sabían que los ángeles tomaban una forma humana, o la forma del que lo cuidó tanto tiempo. Esto es muy impresionante. Entonces nos da a entender la importancia de esto, y gloria a Dios que eso quedó ahí como un misterio muy escondido, porque si no, hoy en día habría gente adoradores de ángeles, aunque hay gente que adora ángeles. Hay gente que adora ángeles. Entonces aquí Jesús ya se le apareció. Todos se quedaron ahí expectantes: paz a vosotros. Y quedaron observando a Jesús que aparece en medio de ellos. Este se llama cuerpo espiritual también. Pedro salió en un cuerpo espiritual, pasó todas las puertas y salió hasta afuera a la calle y se fue caminando hasta llegar donde estaban los discípulos. Salió en un cuerpo espiritual. Dios permitió que el cuerpo material de Pedro quedara en un cuerpo invisible, o un cuerpo espiritual. Jesús aquí también se aparece en un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual es que la materia, ya las moléculas no están en él, sino que es un cuerpo espíritu. ¿Recuerda usted en la resurrección, en Juan capítulo 20, verso 17? Aquí aparece un cuerpo espiritual. Porque Jesús dice lo siguiente: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a tus hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando Jesús resucitó y estaban las mujeres, que fueron las primeras que llegaron al sepulcro, y aparecen, y cuando se aparece Jesús a ellos, está en un cuerpo espiritual. Y le dicen: no me toque, porque aún no he subido a mi Padre. Significa que no podía ser tocado por la contaminación, no podía ser tocado porque ya estaba a punto de ir al Padre. Pero mire qué interesante, que luego pasa otra situación en Lucas 24:39, donde dice: mirad mis manos, que yo mismo soy, palpad. Cuando dice palpad es toquen, palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Ahí está diciendo que yo tengo carne y hueso, pero anteriormente estaba hablando en el espíritu: no me toques, porque no soy carne ni hueso. Pero aquí está diciendo: tóquenme, porque soy carne y hueso. No sé si está entendiendo. Este es un tema muy hermoso, muy profundo, porque nos está dando la importancia de los niveles de dimensiones de cuerpo. Y el verso 40 dice: y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Ahí también aparece la historia del que aquel que no creía, Tomás. Y Tomás decía: si yo no meto mi dedo en su llaga y veo sus manos, y no voy a creer. Y Jesús le dijo: toca a Tomás,
aquí, yo soy. Ahí estaba en un cuerpo de humillación que se podía tocar. Verso 41. Y como todavía ellos de gozo, no le creían. Y estaban otros maravillados. Y le dijo, ¿tenéis algo de comer? Aquí Jesús estaba pidiendo de comer. Porque cuando una persona espiritual se hace materia, tiene las mismas áreas de los humanos. Por eso es que Jesús estuvo aquí en cuerpo. Él sufrió en cuerpo, tuvo necesidades en cuerpo, tuvo hambre. O sea, hambre que podía tener hambre, no es que pasó hambre. Tuvo también sed, que también bebía. Tuvo las necesidades como cualquier hombre. Fue tentado, fue probado y fue atribulado. Las tres cosas dice la Escritura que él fue hecho, porque estaba en cuerpo. Y dijo aquí, ¿tienen algo de comer? Y el verso 42, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Se fija aquí los tipos de cuerpo, los tipos de dimensión, el cual el Señor comienza a andar, porque vemos claramente que al comienzo decía no me toquen, pero ahora está diciendo tóquenme, porque pasó de un cuerpo espiritual, que fue un cuerpo glorificado al Padre, luego volvió en un cuerpo espiritual y luego entra a aquel lugar en un cuerpo humano. Pasa las paredes, cuerpo espiritual, pero luego se transforma en cuerpo humano. Tóquenme. Se fija todos los cuerpos que da entre lo mismo que estaba sucediendo en varios procesos, las mismas reacciones. Espiritual, no puede ser tocado, pasa las paredes, espiritual, ahora dice tóquenme, cuerpo de humillación, y dice tengo hambre, y le dan un pez asado con miel, cuerpo humano. Pasó por diferentes tipos de cuerpos. Esto es impresionante, cómo al analizar todo esto podemos entender las dimensiones. Lo mismo sucede cuando Elías ora por lluvia. Algo extraordinario también pasa ahí con Elías. Y el Señor dice, entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer, a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y Elías dice a su criado, ¿qué ves? No veo nada. Dimensiones. Elías tenía una tal seguridad, una tal convicción, que él sabía que iba a llover. Aunque para lo físico, aparte de que no había llovido durante mucho tiempo, había una sequedad, pero era el profeta que iba a decir la palabra. Y se cumplió. Por eso que aunque no vean nada, sí hay una lluvia. Nosotros no tenemos que ver algo para decir, oh, recibirme bendición. Tenemos que ir más allá. Nosotros ya tenemos que verlo en nuestra vida. Tenemos que verlo en nuestra mano. No solamente decir, Señor, sáname. Verse sano. Señor, tengo un problema económico. Verse que eso ya está solucionado. Ver el dinero, llamar al dinero, llamar las cosas que no son como si fuese. Hacerlo y creerlo que ya lo tenemos. Eso es llamar las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que visualizarlo. Ya la 7ª vez dijo el criado, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve, di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Entonces, estando él en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. ¿Qué ves? No es solamente una pequeña nube como la palma de tu mano, sino que tú tienes en tu mano la lluvia, temprana y tardía. Tenemos en nuestra vida la decisión de tomar la palabra y poder ir creciendo en su amor y su infinita misericordia. Y dice que el 18:46, Primera de Reyes,
Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y se ciñó los lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El profeta profetizó delante del tiempo. Entonces el profeta pasó en otra dimensión, porque al comienzo empezó a correr, dimensión humana, pero luego llegó a otra dimensión que corrió tan rápido que llegó primero que el rey Acab. Elías corre tan rápido que llegó primero a Jezreel. Hemos hablado de esto también, que lo hemos mencionado, que Usain Bolt, una velocidad de 9,58 segundos por hora. Es uno de los corredores más rápidos que tenemos aquí en la tierra, porque es una velocidad muy rápida para correr. Imagínense usted a Elías. Si este hombre más rápido corrió a 9,58 segundos por hora, ¿cuánto habrá corrido Elías? Porque un caballo corre entre 40 y 50 kilómetros por hora. Un caballo, 40 a 50 kilómetros por hora. Recuerde que Elías llegó más rápido que los carros de Acab con su caballo. Entonces Elías corrió el doble del caballo desde el Monte Carmelo hasta Jezreel, que eran unos 50 kilómetros. Pasó a una dimensión rapidísima. Y atrás venía acá con carro, no ni siquiera un carro, con varios caballos. Pero ni aún así, con la cantidad de caballos, pudo ganarle a el profeta olímpico Elías. Extraordinario todo esto, porque cómo el poder de Dios se manifiesta cuando tenemos una seguridad y cuando tenemos una convicción. Pero a veces, ¿por qué no vemos tantos milagros? ¿Por qué no vemos estos tipos de milagros de Pedro, en que quede transparente, espiritual, y pasa puertas, pasa materia y no nada le puede tocar? ¿Por qué no vemos estos milagros como Elías, que lo hacía, que hacía descender fuego del cielo, consumía a los profetas de Baal, 450 y 400 de acera? ¿Por qué no vemos estos milagros de Elías, que corre más rápido que los mismos caballos del carro de Acab? Porque sencillamente estamos tan pegados a la materia, tan pegados en nuestros egos, en nuestro egocentrismo, en lo que somos, en lo que tenemos, en que no nos deja ver lo sobrenatural. Tenemos un caso también de Felipe y el eunuco. Hechos 8:26. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, el cual es el camino del desierto. Y de Jerusalén hasta Gaza habían 70 kilómetros. 70 kilómetros. Y mientras iba Felipe, se encontró con el eunuco. Todos conocemos la historia del eunuco. Y era un etíope. Y ahí comienza el diálogo. Y le dice, y mandó a pasar el carro, y descendieron ambos. Y luego Felipe y el eunuco lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Mire qué interesante todo esto. Felipe fue arrebatado a una dimensión y fue llevado a otro lugar en cuestión de segundos. ¿Por qué no vemos tampoco esos milagros? Volvemos porque estamos pegados a esta materia. Y la gente en este tiempo sabe cómo espiritualiza el Espíritu Santo por lo que ven sus ojos. Ese es el problema de la iglesia que estamos viendo ahora. La iglesia tiene un pésimo discernimiento, y hablo general de la iglesia, porque la iglesia, si ve movimiento, si ve lengua, si ve profecía, dice: oh, gran poder y gran manifestación del Espíritu Santo. Pero eso no significa que pueda hacer eso, porque a lo mejor no lo es. El Espíritu Santo no solamente puede ser eso, a lo mejor ni siquiera puede ser eso. Ahí lo llevo un tema más profundo también. Sí, son parte de operaciones, pero ¿cómo la gente puede decir el mover del Espíritu Santo? ¿Cómo la gente lo toma? Cuando dice qué movimiento espiritual, qué danza, cómo la gente lloraba, cómo gritaba, cómo caían al suelo, qué presencia de Dios están viendo con sus ojos. Eso físico. El Espíritu Santo no se manifiesta de una manera física, sino en algo espiritual. Hay muchos temas que hablar ahí. Entonces,
El Señor toma a Felipe, lo arrebata y el eunuco nunca más lo vio. Y mire que el verso 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Entonces el Señor toma a Felipe y lo lleva y lo toma y se lo lleva a Azoto. Azoto son 54 kilómetros o 33 millas. En fracción de segundo. Vemos a Felipe que iba camino hacia Jerusalén, el eunuco, aparece Felipe, conversan, luego bautiza al eunuco y entre la misma viene el Espíritu del Señor, se lo lleva 54 kilómetros. Es una locura. Esa es más o menos la distancia. 54 kilómetros. ¿Qué velocidad ocuparía? No lo sabemos. Imagínense ese privilegio que tuvo Felipe de moverse así de esa manera. Por eso se llaman las huestes. Las huestes tienen esa función de moverse de un lugar para otro. Elías también tenía grado de hueste, porque Elías estaba en un lugar y de repente lo vemos en otro lugar. Elías estaba acá y luego corría y llegaba primero. Ese se llama hueste. Huestes son dimensiones sobrenaturales. Aquí entramos nuevamente Felipe. Fue tomado y 54 kilómetros fue llevado. La materia no es problema para el Señor. El ataque al ser tripartito. Siempre el enemigo va a tratar de dañarlo en nuestro ser tripartito, el espíritu, el alma y el cuerpo. Lo que menciona Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. Porque somos nosotros espíritu, alma y cuerpo. Y ahí donde está muchas veces nosotros no entendemos, no canalizamos por qué no podemos ver más gloria. ¿Por qué no podemos ver más gloria, más manifestaciones del Señor? Sencillamente porque estamos pegados a la materia. Es como en la iglesia que hay mucho movimiento, de cualquier movimiento, la gente dice gran mover de Dios, porque estuvo el Señor en grito, en danza y todo lo demás. O sea, si en la iglesia no hay ese tipo de movimiento, ¿es porque no está el Señor? Es la pregunta. Hagamos el contraste de ese fuego. Porque cuando dice, oh, presencia de Dios, qué fuego, cómo cayó fuego del cielo, es porque hubo una manifestación física. Lengua, gente tirada por el suelo, otra hablando en lengua, danza, un movimiento espiritual, profecía. Es un movimiento al ojo, físico, y la gente dice fuego. Pero si no hay este tipo de movimiento, entonces el Espíritu Santo no está ahí. Ahí les dejo la pregunta. Significa que a veces nosotros, ¿cómo hacemos misticismo de las cosas? Y pensamos que estos tipos de manifestaciones son porque presencia de Dios cayó o descendió o entró, pero a veces la gente está pegada mucho a la materia. Esto es parte solamente de eso. Por eso el ser tripartito, espíritu, el alma y el cuerpo. En este espíritu y alma y el cuerpo, el espíritu está en la mente. Por eso que el Señor nos dio poder para nosotros llamar las cosas que nos son como si fuesen. Ese espíritu de poder está en la mente. Tenemos que creerlo. El poder de ver cosas sobrenaturales es que nuestra mente se ha quitado la materia, se ha quitado el ego, se ha quitado la vanidad, se ha quitado lo que yo creo. Es creer y tener un convencimiento de que el Señor lo va a hacer. Poder. Dios nos dio poder. ¿Dónde? En la mente, para declararlo. Es en el espíritu. El alma es donde aplica el corazón. Depende cómo esté nuestro corazón. Y el intestino es parte del cuerpo. Y esto aplica también lo que dice la Escritura. Por eso es que todo ataque siempre va a ser al ser tripartito. Y 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de temor o cobardía, sino nos ha dado un espíritu de amor, de poder, de amor y dominio propio. ¿Dónde va el espíritu de poder? Al espíritu, a la mente, poder. ¿Dónde da el espíritu de amor? En el alma, al corazón, el almático, las emociones. El espíritu de dominio propio en el cuerpo, el intestino, todo el cuerpo, todo el ser. ¿Ok?
Qué interesante esto, porque nos ayuda más a entender cómo hay ataques que el enemigo va a hacer siempre al ser tripartito. Siempre va a hacer algún ataque. Por eso es que tenemos que estar en una convicción y una seguridad de que el Señor pelea por nosotros. Porque todos tres, siempre el Señor ha trabajado con tres. Entonces tenemos tierra, tenemos sol y tenemos luna. Ambos son tres. Y las estrellas son parte del firmamento, pero siempre tenemos los sol, la luna y las estrellas que están siempre cerca del planeta. Porque las entidades odian el número 3. Aquí lo hemos hablado en otra clase. Porque está el Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Espíritu, alma y cuerpo, la resurrección de Cristo al tercer día, los santos, el Espíritu, el alma y la sangre, el hacho, lugar santo, lugar santísimo, los atributos de Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Juan y Pedro subían a la hora novena, que era la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde. Jesús murió a las 3, la hora novena, a 3 de la tarde, a la edad de 33 años, y seguimos con 3. Hay camino, verdad y vida. Hay llamados, escogidos y fieles. Los serafines dicen santo, 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 claman. Entonces todo Dios trabaja con 3. El espíritu, el alma y el cuerpo. El cuerpo es largo, ancho y alto. Todo es 3. Lo que es 3 es tridimensional. Por eso que tenemos un Dios trino, espíritu, alma y cuerpo, de ahí se saca la palabra Trinidad. El cerebro, que tiene los sentidos, también nos da una tercera dimensión al cerebro. El cerebro también es una dimensión. Ya vimos la dimensión cuerpo, espiritual, cuerpo de humillación, cuerpo que traspasa paredes, cuerpo que todavía no está en una dimensión espiritual, tiene hambre y come. Lo que pasó con Jesús. Todas son dimensiones. Tenemos los sentidos. Dimensión oído, dimensión vista, gusto, olfato y tacto. Todo esto son alguna dimensión y no lo tome aquí físicamente, estoy yendo más profundo a los términos de sentidos espirituales. Porque nosotros tenemos que oír por el espíritu. Tenemos que ver en el espíritu. Hablar cosas del espíritu, olfatear en el espíritu y hacer tacto en el espíritu. Ahí es donde se agudizan los sentidos. Por eso es que usted tiene que pedirle al Señor que agudice sus sentidos espirituales. Por eso es que hay cosas que podemos escuchar. Hablo espiritualmente, no escuchar chisme, murmuración ni nada de eso. No, cosas espirituales, conocimiento. Escuchamos que el Espíritu Santo viene y nos habla. Escuchamos que el Espíritu Santo nos aconseja. Es su gloria, su manifestación. Todo es un mover espiritual. Entonces el campo de la medicina en los cuerpos se percibe por señales del entorno. Esos son los sentidos. Todos los sentidos, según el campo de la medicina, se forma que en el cuerpo humano perciba señales. Esas señales que recibe el cuerpo se llaman sentidos. Y hay un entorno espiritual que llegan por señales. El cerebro espiritual siempre tiene la capacidad de ver. El cerebro espiritual tiene la capacidad de oír. El cerebro espiritual tiene la capacidad de sentir. Tiene la capacidad de degustar. Y el cerebro tiene la capacidad espiritual de palpar lo no físico. Términos de dimensiones. Al poder comprender todo esto, entonces nos ayuda, ya terminando la clase, en que necesitamos activar siempre nuestros sentidos espirituales. Pedirle al Señor que Él nos fortalezca, pedirle al Señor que Él agudice nuestros sentidos, aunque son 7 sentidos que los hemos enseñado en nuestra clase también, porque también está el otro sentido que es la propiocepción. La propiocepción es tener el control de la fuerza, según la fuerza requerida, según la postura corporal, el cerebro, según lo que nosotros estamos inclinados
o los hombros erguidos, esos son propiocepción, es la fuerza. Ese es un sentido. Ese es parte de otro sentido, el sexto sentido. Pero también tenemos el sexto sentido, la interiocepción. Que la interiocepción tiene que ver por los órganos que están dentro del cuerpo. Dentro del intestino, el estómago, el corazón, la respiración, cuando uno tiene hambre, cuando uno tiene sed, cuando hay respuesta a las vísceras, cuando hay alegría, cuando hay miedo, esos son interiocepción. Es otro sentido, ese es el sexto sentido. La alegría, los miedos, las frustraciones, eso provoca algo en el cuerpo, los órganos. Ese es otro sentido. Entonces son 6 sentidos. Hoy, en esta clase podemos entender claramente, y lo vamos a dejar ahí porque aquí estamos en el término de los 7 cielos, porque hay 7 cielos. Ahí se la voy a dejar después para que haya harto que estudiar, hay bastante que aprender en todos estos temas, porque nos ayuda mucho en el crecimiento y poder pedirle también al Señor que Él nos ayude, que Él gobierne todo nuestro ser, para así que sea la manera también de nosotros entender que el mundo espiritual siempre se rige por los derechos legales. Entonces es importante entender cuál es la voluntad del Señor en que activemos todo eso para ser mejores, activar las cosas sobrenaturales, llamar las cosas sobrenaturales, pero creer que el Señor las puede ser. No nos rijamos solamente por materia, porque la materia es parte de, la materia no nos lleva a un gran crecimiento, sino preocupémonos de las cosas espirituales y creamos que el Señor de esta manera nos va a bendecir. Hoy el tema, las dimensiones.